Muy bien, ahí ya estamos, mejor porque estamos grabando, así que seguimos con nuestra clase, porque ahora sí se está grabando. Ahí ya vamos a ver quiénes están presentes, eso todo sin problema. Total, los que tuvieron problema con el tema del puente, no se vayan a preocupar, vamos a arreglar de alguna manera. Otro tipo de violencia, después de la sexual, es lo que se denomina violencia económica. Es cualquier conducta que tiene como objetivo controlar los recursos monetarios de la pareja o la manera en que el ingreso conyugal se gasta. Por ejemplo, el administrar el gasto de la pareja o no dar dinero para el hogar. Esos son violencias económicas. Otro tipo de violencia es lo que se denomina la violencia patrimonial. Violencia patrimonial es cualquier acción u omisión que implique perjuicio, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos que conlleven un riesgo de daño inminente de la salud física o psíquica o la vida de algún miembro del grupo familiar. Entonces, eso se llama violencia patrimonial. Acción u omisión. Acción quiere decir hacer y omisión quiere decir dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y retengo un documento, un pasaporte, una cédula, algo que, y a cambio de eso yo estoy violentando física o psíquicamente a esa otra persona, es lo que se denomina violencia patrimonial. La violencia psicológica que se refiere a cualquier acción que provoque un daño emocional a la pareja, por ejemplo, celos, insultos, frases que la desvaloricen o críticas hacia su forma de pensar. Eso es lo que se denomina violencia psicológica. En una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, salió que el 10.2% de las mujeres de 15 años o más que viven en pareja han sufrido alguna vez violencia física. 7.8 han sufrido violencia sexual, 23.3 violencia económica, 35.4 violencia emocional o psicológica, que es la más frecuente, y nosotros tenemos que conocer lo que se denomina el ciclo de la violencia, ¿sí? El ciclo de la violencia ustedes van a ver en todos lados y esto se repite siempre. Este es un gráfico de lo que se denomina ciclo de la violencia. Este gráfico empieza con el agresor está en calma, luego hay un aumento de tensión, hay una explosión de violencia y vuelta a la calma del agresor. O sea que tiene todo un ciclo. Vamos a ver si hay otro, sí, que es un poquito más completo que este ciclo de la violencia, que es el ciclo de la violencia. Tenemos la fase 1, se produce la tensión, los momentos de tensión van en aumento, se destruye la comunicación, la víctima siente necesidad de apaciguar la situación. En la fase 2, el incidente, abuso verbal o emocional, enfado, acusaciones, discusiones, amenaza, intimidación. Incluso aquí es la fase violenta en donde se produce el incidente, la acción, la violencia. Luego hay una fase de reconciliación en donde el abusador se disculpa, da excusas, echa la culpa a la víctima, niega que sí, que es abuso, dice que ella no ha sido dice que no ha sido para tanto y que ella exagera todo, pide perdón, se reconcilia y hay una fase 4 que es de calma. El incidente ha sido olvidado, no hay abuso, hay una fase de calma y luego empieza nuevamente con la fase 1, aumento de la tensión, fase 2, agresión, fase 3, reconciliación y fase 4, calma. Esto se repite siempre, siempre, siempre. Hay lo que denominamos escalera de la violencia. La escalera de la violencia, en su primer escalón tenemos la violencia psicológica, en el segundo escalón tenemos la violencia económica, en el tercer escalón tenemos la violencia verbal, en el cuarto escalón la violencia sexual, en el quinto escalón la física y en el sexto escalón ya es en la parte extrema en donde hay suicidio u homicidio en los que son parte de la violencia.
Hay distintos mitos y hay distintas realidades, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que se dice en las creencias o lo que dice la gente, que la violencia familiar se da solo en familias sin dinero ni educación. Para ustedes, ¿falso o positivo? ¿Mito o realidad? Mito. Falso. Mito. Ok. La violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y culturales. No hay ninguna diferencia entre estratos socioeconómicos alto, mediano ni bajo. La violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos. El amor todo lo puede. ¿Mito o realidad? No entendí. El amor todo lo puede. ¿Mito o realidad? En relación a violencia familiar estamos hablando. No vayan a meter el amor en otras instancias. ¿El amor todo lo puede en violencia familiar? No. No. Para resolver una situación de violencia familiar, se requiere ayuda de profesionales especializados en esto, ¿sí? No tiene nada que ver el amor ni nada por el estilo. Cuando hay violencia familiar hay que requerir ayuda de profesionales y ahí solucionar estas cosas. En relación a violencia familiar, lo que ocurre en una familia forma parte de la vida privada y no hay que meterse en esa situación. ¿Mito o realidad? Para mí es mito. Un momentito, por favor. Me están llamando por teléfono. Doutor, não está aparecendo o slide. Nem a voz. Ele foi atender uma ligação, gente. Hola, ahí seguimos, ¿sí? Disculpen porque tuve una llamada de urgencia nada más. Entonces, bueno, entonces, lo que ocurre en una familia forma parte de la vida privada y no hay que meterse en eso. No. Cualquier vulneración Não está a la integridad. aparecendo a pantalla.
¿No aparece? No. No. No, doctor. Ok. Vamos a ver. De vuelta. ¿Ahí? Agora sim. Agora. Ahora sí, doctor. Ok. Entonces, lo que ocurre en una familia forma parte de la vida privada y no hay que meterse. En cualquier vulneración a la integridad humana, viola los derechos humanos que son universales y hay que meterse para solucionar los problemas. Que pasen dentro de una familia no es de la vida privada, sino que al ser violencia ya es derechos humanos y hay que solucionar de alguna forma. Ella o él lo provoca. No existe justificación para violencia, sea quien sea que provoque o sea quien sea que incite a la violencia, no hay justificación para ningún tipo de violencia. Otro mito o realidad, si la mujer se queda es porque le gusta. Mito, absoluto. Una relación de violencia es de tortura y la persona castigada se encuentra sometida e inhibida a reaccionar. La persona que está siendo violentada no se va ni hace nada por miedo, está sometida, está con miedo, está inhibido de cualquier reacción. Por eso no es normal, no es que se queda porque le gusta en una situación de violencia, sino que se queda porque está en una relación de sometimiento. La violencia familiar es natural e instintiva en el ser humano. O sea, ¿qué nos dice acá? Que la violencia familiar es algo natural y es el instinto del ser humano. ¿Mito o realidad? Mito. Porque la violencia familiar es algo cultural y aprendido en una situación. ¿El consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas? No. El consumo de alcohol favorece la emergencia de conductas violentas, pero no es la causa. Con el alcohol uno puede hacer de que la conducta, con el consumo de alcohol uno puede hacer de que la conducta violenta salga. Allá puede ser. Villar puede ser que tenga. ¿Sí? El consumo de alcohol puede favorecer que salga la conducta violenta, pero no es la causa de la conducta violenta. Uno puede consumir alcohol y no ser absolutamente violento, entonces quiere decir que el alcohol no es la causa de las conductas violentas. Pero sí, si alguien es violento, puede hacer el alcohol de que esa conducta violenta salga, pero no es la causa. ¿Qué es el maltrato infantil? Según la Organización Mundial de la Salud, toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual al niño por parte de sus padres o representantes legales o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, es denominado maltrato infantil. ¿Cuáles son los tipos de maltrato infantil? Por el sujeto que lo realiza, individual, pareja, institucional, por acción u omisión, puede ser pasivo o activo, por acción, omisión y resultado puede ser maltrato físico, psicológico o emocional, negligencia o abandono, explotación comercial y abuso sexual. Todo esto es relacionado a lo que es maltrato infantil. El maltrato físico o abuso físico se refiere a los daños físicos infligidos a un niño por alguna persona responsable de su cuidado. No es necesario que los daños sean infligidos de manera intencional. Pero ya es considerado maltrato físico. Alguna persona responsable del cuidado del niño. Puede ser de que digan que es para educar, puede ser de que digan que es para que el niño aprenda, pero cuando es ya violencia,
ya es denominado maltrato físico, sea intencional o no intencional. Incluyen agresiones corporales como golpes, quemaduras, etcétera, pero también castigos o actividades que pongan en riesgo la salud del niño o la niña. A veces le hacemos castigos o le hacemos actividades que ponen en peligro la salud del niño o la niña, entonces eso también es denominado maltrato físico. Antes, por ejemplo, los castigos que hacían los padres, en donde le hacían arrodillar con una bolsa, con una bolsa cargada en la espalda, otros le hacían arrodillar donde había, por ejemplo, poroto o maíz, y se arrollaban encima, donde producían lesiones, o le hacían tocar cosas calientes como castigo para que no vuelva a hacer, son maltratos físicos. Los maltratos psicológicos y emocionales son los actos u omisiones. Todo donde diga actos u omisión actos quiere decir hacer y omisión quiere decir dejar de hacer. Cualquier daño que yo pueda ocasionar haciendo o dejando de hacer, cometidos por padres o cuidadores que han provocado o pueden provocar trastornos de comportamiento cognitivo o emocionales o mentales serios, comprende tanto actos de abuso como actos de negligencia. Ahí ya se ve la cámara. Sí, ¿Se me ve a mí? sí. Ah, ok. Obrigada. Perfecto. Estamos probando la cámara también para ver si funciona. Hay 5 categorías de comportamientos que constituyen el maltrato psicológico. Esto tenemos que saber muy bien. 5 categorías de comportamientos que constituyen el maltrato psicológico. Cuando un chico se le rechaza, se siente rechazado, es un maltrato psicológico o emocional. Aislar, dejarle de lado, es un maltrato psicológico o emocional. Aterrorizar, causar miedo, ¿sí? Es un maltrato psicológico. Ignorar y corromper, llegar a hacerle un daño ya en general al chico, corrompiéndole en su forma de ser o en su forma de actuar, también se constituye en lo que es un maltrato psicológico o emocional. ¿Qué es la negligencia o abandono? La negligencia o abandono es el fracaso repetido para proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. Esto está muy ligado a lo que es lo que es económico. Entonces, no da la necesidad, no se puede cumplir las necesidades básicas, tanto físicas como emocionales, para el cuidado de un niño, de un menor. Entonces, eso se llama maltrato por negligencia o abandono. La incapacidad de la sociedad para proveer un nivel mínimo adecuado de sobrevivencia a los niños se considera maltrato o negligencia social cuando es a nivel gubernamental. Negligencia o abandono es cuando es individual o personal, y cuando es a nivel de la sociedad ya se llama maltrato o negligencia social. Explotación comercial y abuso sexual. La explotación comercial es cuando se obligan o permiten el trabajo de niñas o niños para obtener alguna remuneración para beneficio de un adulto o para cubrir necesidades del infante. Generalmente lo que nosotros conocemos es la explotación comercial de los chicos que, por ejemplo, están en los semáforos, que les hacen trabajar o pedir dinero, y los adultos sacan o retienen ese dinero que el chico estuvo juntando. Es explotación comercial. Y también esos bebés, esos recién nacidos que están con su mamá o con otra señora en los semáforos también pidiendo dinero, también es explotación comercial, ¿sí? Y el abuso, y el abuso sexual comprende tanto los actos que pueden realizar el adulto para obtener estimulación o gratificación sexuales, como la explotación sexual del niño o niña que ya habíamos hablado en la clase pasada. Acá vamos a mirar una escala
de quiénes son los que más frecuentemente maltratan. Estamos hablando de maltrato infantil. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Sí? Madre, padre, ambos padres, abuelos, tíos, madrastras, padrastros, profesores y otros. Esa es la escala de quiénes son los que más maltratan. Según el programa de atención al maltrato infantil, vimos que el maltrato más frecuente es el descuido y la negligencia con 39%, seguido del emocional con 32% y el físico con 31%. Están todos juntitos, no es que hay una gran diferencia entre algún tipo de maltrato o no. Las edades de los niños mayormente maltratados oscilan entre los 7 y 12 años. Y en segundo lugar están los lactantes, que son los más chiquititos. Que nosotros ya vimos muchísimos. Vimos lactantes con fracturas porque no se callan o ponen nerviosos a los padres y les tiran, les echan y ocurren fracturas. O también yo he visto lactantes con quemaduras de cigarrillo, que en donde padres drogados o padres alcoholizados apagan sus cigarrillos por la piel de los chicos, por ejemplo, de los lactantes. Ya vimos que son maltrato infantil. Y eso en general lo que es tema de maltrato por esta parte completamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profesor, tô tranquilo. No, profe. Não, doutor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso con el mismo tema, la misma tendencia, pero profundizando un poquitito más sobre lo que es la violencia intrafamiliar, que es otro tipo de violencia similar, pero tenemos que entender bien en qué se dividen o cómo se dividen los distintos tipos de violencia intrafamiliar. Tenemos el maltrato infantil, la violencia conyugal y el maltrato a ancianos. La violencia intrafamiliar se divide en 3 tipos de diferenciación: en el maltrato infantil, en la violencia conyugal y en el maltrato a ancianos. El maltrato infantil tenemos formas activas, que son el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual. Esas son las formas activas de maltrato infantil: abuso físico, abuso emocional y abuso sexual. Las formas pasivas: el abandono físico y el abandono emocional, es la forma pasiva, ¿sí? Y otro tipo de maltrato infantil son los niños testigos de violencia. Son los niños que ven cómo los padres se violentan, cómo los padres se castigan. Entonces esos son niños testigos de violencia y también es un tipo de maltrato infantil. En relación a la violencia conyugal tenemos lo que se denomina el maltrato hacia la mujer, la violencia cruzada en donde ambos se violentan, y el maltrato hacia el hombre, ¿sí? Maltrato hacia la mujer, abuso físico, emocional, sexual y otras formas como la económica, por ejemplo. La violencia cruzada, tenemos abuso físico, emocional, sexual y otras formas como la económica. Y el maltrato hacia el hombre, la misma cosa: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y otras formas de abuso como la económica. El tercer punto es lo que denominamos maltrato a ancianos. El maltrato a ancianos tenemos una forma activa y una forma pasiva. Forma activa: maltrato físico, golpes, lesiones, ¿sí? Maltrato emocional y lo que se denomina el abuso financiero: o le sacan todo su dinero o no le dan dinero para sobrevivir, que es lo que se denomina una forma activa de abuso, de maltrato en ancianos,
que es el abuso financiero. La forma pasiva del maltrato a ancianos tenemos el abandono físico y el abandono emocional. El abandono emocional no es realmente un abandono físico, sino que es cuando, igual estando con esas personas ancianas, nosotros no le estamos dando la atención ni le estamos dando lo que realmente necesitan para sobrevivir. Por eso se denomina forma pasiva, porque no es demostrable físicamente ese tipo de maltrato. ¿Qué es violencia? Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos, etc. Eso es lo que se denomina violencia. La violencia basada en género o BBG es la violencia que puede entenderse como aquella que se ejerce en contra de mujeres o varones cuyas causas o manifestaciones tienen que ver con la particular configuración que adquiere el ser mujer u hombre en una sociedad determinada. A partir de la construcción de la cultura y sociedad hace que haya diferencia entre estos sexos. O sea, la violencia basada en género es cuando hay una violencia hacia la mujer o hacia el hombre. Cabe agregar que otros factores como raza, etnia, lengua, ¿sí? Raza, por ejemplo, hay mucha violencia hacia la raza de una persona, hacia la etnia de una persona, hacia la forma de hablar el idioma de alguna persona, hacia su orientación sexual y la identidad de género, hacia qué es identidad de género, con qué género se identifica esa persona, y aún pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Los efectos de la violencia basada en el género comprometen el bienestar de las familias, las comunidades y las sociedades. La violencia es una violación del derecho humano, un problema de salud pública prevalente y devastante en el mundo de hoy. Afecta el bienestar físico y mental de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todo lo que es violencia física. Violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer. Esta violencia es consecuencia de la histórica posición de la mujer en una familia patriarcal, como es en toda nuestra región. Nosotros tenemos la posición histórica de la familia patriarcal, en donde el padre, el varón, es siempre el que manda, siempre el que decide, y todo el resto de la familia tiene que estar subordinada al varón, ¿sí? Que el resto no tiene derechos como persona, porque el varón es el que maneja y el que domina. Entonces, por eso es muy frecuente la violencia contra las mujeres en nuestra región. Paraguay, Argentina, Brasil son históricamente patriarcales, por eso que la violencia es muy fuerte. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es una forma de la violencia de género, específicamente la que se desarrolla en el espacio doméstico, delimitado por las interacciones en contextos privados. Incluye noviazgo, relación de pareja, convivencia o no, y vínculos de expareja, por ejemplo. Todo se denomina violencia doméstica y eso se denuncia en la fiscalía. Violencia familiar o intrafamiliar se habla cuando se incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. El abuso del poder se relaciona con el contexto de las relaciones humanas familiares, en especial hacia sectores de situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad son los sectores que se encuentran más débiles, por ejemplo, mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Si yo les pregunto cuáles son las personas que están en situación de vulnerabilidad, ya tienen que saber que son mujeres,
Niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores son los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Maltrato infantil, nuevamente, se define como